Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más interesantes de la neurofisiología. Con esto quiero iniciar una nueva sección en el canal sobre neurofisiología. Así que este es el primer video de varios que quiero realizar. Entonces, comenzamos con potencial de membrana y potencial de acción. Bueno, primero que nada, una pequeña introducción y la física de los potenciales de membrana, no muy grande, sino simple y sencillamente de manera general, es que básicamente las membranas de la célula tienen un acomodo especial, ¿no? Este acomodo especial se da porque una membrana, que es una sección que estamos viendo en esta pequeña imagen, tiene distintos receptores, distintos ligandos de colesterol y distintas proteínas transportadoras, ¿no? Canales que son estos. Al final de cuentas, todos estos interactúan de una o de otra manera para activar funciones o para desactivarlas también. En este caso hay muchas hormonas muchas células, perdón, que funcionan por electricidad, otras funcionan por hormonas, otras funcionan por mecanismos mecánicos, incluso como la presión, y hay un sinfín de probabilidad de funciones en las membranas o medios que activen lo que es una membrana. En este caso, hablando de un potencial, es básicamente un impulso eléctrico, es decir, una señal que viaja de un extremo a otro de la membrana y que a su vez consigue excitar a otras membranas para dar un impulso final. En este caso lo que busca son impulsos eléctricos cambiantes. ¿Y esto qué va a generar? Activar funciones celulares. Dependiendo de lo que busque la célula, dependiendo de lo que busque el cuerpo en ese momento, dependiendo de todo eso es que básicamente la célula da un efecto final. Ahora, este potencial de membrana se consigue gracias a diferencias de concentración de iones, ¿no? Principalmente de iones de sodio y de potasio. Los iones sodio y potasio se mueven de manera constante a través de la membrana a través de intercambiadores, que esos intercambiadores son canales que con esta acción de estar moviendo iones entre un lado y otro generan un impulso eléctrico, como un impulso eólico como del aire, ¿no? Que hace mover todo lo que es una gran cantidad de energía para satisfacerlo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. El movimiento de los iones permite dar una señal eléctrica para que se active la célula. Gracias a todo esto, la membrana celular es selectivamente permeable, ¿no? Tiene una permeabilidad selectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que deja pasar muchos iones, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, pero no deja pasar otras situaciones u otras moléculas que pueden llegar a afectar a la célula. En este caso, lo más importante en los potenciales de membrana son la difusión de sodio y de potasio. El sodio, que principalmente va hacia el líquido intracelular, y el potasio, que va o sale hacia el líquido extracelular. Y esta diferencia que exista entre el movimiento de uno y de otro es lo que se conoce como potencial de difusión, es decir, la cantidad de energía que me está llevando este movimiento de mis iones, de mi sodio al interior y de mi potasio al exterior. Básicamente la célula todo el tiempo tiene una concentración de una polaridad, es decir, la célula tiene su membrana más negativa o más positiva según sea el caso. Y según la cantidad de iones que le entren, ya sea mucho sodio o salga mucho potasio o cualquier otro ion, por ejemplo el cloro que también es negativo, el calcio que es positivo o los sulfatos que son negativos, etcétera, van a permitir que esta membrana tenga un potencial de difusión que básicamente refiere a las diferencias de concentración, es decir, permite que la célula se torne más o menos positiva según sea la necesidad. Si es más positiva, quiere decir que se va a activar, pero si es más negativa, quiere decir que se va a apagar, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente, el voltaje bajó mucho y en el otro extremo, pues el voltaje sube mucho y con ello tenemos una correcta difusión y una correcta energía. Para poder evaluar de manera general lo que es esta membrana, hay una ecuación que es la ecuación de Nernst,
No la voy a explicar a profundidad, simplemente es para mencionar que esta, o sea, para entender el fenómeno físico del potencial de membrana, quiere decir que ayuda a, o nos refiere el potencial de difusión que se opone a la carga, es decir, la cantidad de energía, por así decirlo, que tengo que vencer para que mi sodio o mi potasio entren o salgan. Y esto va a depender de la facilidad que tenga el ion para fluir. Si tengo mucha resistencia, pues obviamente la energía con la que necesito sacar ese ion va a ser mayor y viceversa. Ahora, el potencial de membrana en reposo de las neuronas. Una célula todo el tiempo tiene un potencial, es decir, todo el tiempo tiene una carga eléctrica constante, ¿no? Pero esta carga eléctrica constante se ve alterada por distintos factores. ¿Como qué factor podría ser? Por ejemplo, una señal de dolor. Al haber una señal de dolor, lo que ocurre es que se está estimulando las fibras nerviosas. Y estas fibras nerviosas actúan tan rápido que de repente hay una excitación, ¿no? Y toda excitación va a provocar un aumento en el potencial y por lo tanto va a realizar el potencial de acción. Es que al final de cuentas un potencial de acción es una señal eléctrica que viaja por una membrana eléctrica y que a su vez este viaje por la membrana permite la activación de otras funciones celulares. El potencial común es de menos 90 milivoltios, como les digo, y cuando la célula está en este potencial, decimos que está en reposo. Ahora, una de las mayores alteraciones que puede existir dentro de la membrana, pero que también funciona para equilibrar las concentraciones tanto de sodio y potasio, es la bomba sodio-potasio. En este caso saca 3 moléculas de sodio y mete 2 moléculas de potasio. Y esto va a regular los gradientes de concentración. Si por ejemplo tengo mucho sodio dentro de la célula que no debo de tenerlo, me lo va a sacar. Y si tengo mucho potasio afuera de la célula que no debo tenerlo, me lo va a meter porque al final de cuentas es lo que busca, una homeostasis, un equilibrio, y eso es lo que refiere un gradiente de concentración correcto. Hay otro fenómeno muy interesante que mantiene el reposo o que mantiene las fibras de las neuronas o de las membranas eléctricas en un estado de reposo, es decir, a menos 90 milivoltios. Y uno de estos efectos es la fuga de potasio. De manera constante y de manera común, la membrana celular es más permeable al potasio, ¿no? Y eso permite una salida constante. ¿Para qué permite una salida constante? Pues bueno, al final de cuentas todo depende de las cargas, ¿ok? Hay cargas positivas y cargas negativas. La célula en un estado de reposo busca una carga negativa, porque si está en una carga positiva quiere decir que se tiene que excitar y por lo tanto generar un proceso complejo. Sin embargo, si está en una carga negativa, quiere decir que va a estar en reposo. Y el potasio, al ser positivo y al estar saliendo de manera constante, genera que todas estas cargas positivas que tenía el potasio adentro de la célula salgan, y al salir genere que adentro quede mucho más negativo. Por eso es una salida constante, ¿no? Es decir, tiene poros constantes por donde el potasio abandona. Estos son los poros celulares y la permeabilidad de la célula al potasio es bastante elevada. Que de hecho esto se pone mucho más interesante cuando hablamos de la fase final del potencial de acción. Resumiendo esta pequeña parte de la presentación, básicamente el potencial de acción es un movimiento eléctrico de las membranas, ¿ok? O que ocurre en las membranas. Se genera principalmente por sodio y potasio, siendo muy importante el potasio porque además de sacarse por la bomba sodio-potasio, también sale de manera normal gracias a que la membrana celular contiene muchísimos poros para que éste pueda diluirse, ¿no? Ahora, ¿cómo se origina este potencial de membrana en reposo? Es decir, ¿cómo es que nosotros sabemos que está a menos 90 milivoltios? Y no a menos 100, menos 200, menos 300, etcétera, ¿no? Principalmente es por la medición que se ha efectuado a lo largo del tiempo. Pero de manera principal es por la contribución de iones, ya sea potasio, sodio o de la misma bomba sodio-potasio.
En este caso, la contribución de potasio, que es básicamente los poros que les mencionaba, ¿no? De que de manera constante la membrana celular tiene un escape de potasio, pues bueno, permite que básicamente esta membrana celular esté en torno a los menos 94 milivoltios. Sí, les había mencionado menos 90 milivoltios, pero ahorita van a ver por qué ocurre esto. Luego, ¿qué pasa? Bueno, hay una contribución de la difusión de sodio, es decir, a manera que el potasio está en este periodo de difusión, también lo está el sodio, pero es una permeabilidad más ligera que la del potasio. ¿Esto qué hace? Que hay un aumento positivo de cargas positivas adentro de la célula, y esto va a generar que el sodio entre todavía más porque pues lo va jalando, ¿no? Por gradiente. Al final de cuentas, cuando utilizamos o cuando nos damos cuenta de la diferencia que existe entre la entrada de potasio junto con la entrada de sodio, nos damos cuenta que la combinación de ambos generan menos 86 milivoltios de carga. Pero ustedes me dirán, oye, tú dijiste que eran menos 90 milivoltios. ¿De dónde salen los otros 4 milivoltios? De manera principal salen de la bomba sodio-potasio. ¿Por qué? Porque esta sí está metiendo sodio, ¿no? Perdón, está sacando sodio. Está sacando 3 de sodio y está metiendo 2 de potasio. Es decir, de 5 cargas que mueve, 3 son positivas hacia el exterior y 2 son positivas hacia el interior. Por lo tanto, la diferencia es más negativa. ¿Por qué? Porque pues está moviendo 3 positivas hacia afuera y solamente está recibiendo 2 positivas hacia adentro, ¿no? Es como en un negocio, o sea, estás básicamente gastando más de lo que estás recibiendo. Por lo tanto, no es rentable, ¿no? En el sentido de negocio. Pero en el caso de la célula, le sirve para que ésta quede en un estado negativo. Esta bomba sodio-potasio permite una carga adicional de electricidad. Y esta carga de electricidad, gracias a los 3 de potasio que van hacia afuera y las 3 de sodio, perdón, que van hacia afuera y los 2 de potasio que van hacia adentro, hace que se pierdan cargas positivas. ¿Por qué? Porque pues se está expulsando hacia el exterior. Esta cantidad de cargas positivas que se pierden son de aproximadamente menos 4 milivoltios, sumado a lo que ya de por sí tiene por la difusión del potasio y del sodio, encontramos que la carga final es de menos 90 milivoltios. Es decir, esta es la cantidad en reposo. Y esto es lo que ocurre, o la carga eléctrica que tiene una célula, cuando no está activada. Sin embargo, en el potencial de acción, que es este proceso que estamos viendo acá, ocurre que se deben de vencer estas cargas para que se pueda dar el estado de excitación que ahorita vamos a explicar. Ahora, ¿qué ocurre? De manera general, como les digo, este tipo de procedimientos ocurren en las membranas eléctricas de células que tienen esta capacidad. Entre las principales son las neuronas. De hecho, las neuronas se comunican justamente por electricidad. Y hay cambios rápidos en los potenciales o en la carga eléctrica que tienen este tipo de células. Primero que nada, hablemos de las neuronas como tal. Como les digo, tienen cambios rápidos, ¿no? De un estado de menos 90 milivoltios van a pasar a uno muy superior y muy alto, que es en donde se produce el potencial de acción. En este caso, en las neuronas van a permitir que exista un recorrido de todo lo que es el impulso eléctrico por la fibra nerviosa. Es decir, hace que todo este estallido eléctrico, por así decirlo, pase por todo un nervio. Luego vamos a tener que va a pasar de un potencial negativo a uno positivo. Es decir, de menos 90 milivoltios hasta, por ejemplo, más 40 milivoltios, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? De manera principal, porque los iones positivos se empiezan a entrar. Y si hay más iones positivos, quiere decir que la carga eléctrica se va a ir haciendo más positiva. En vez de estar a menos 90 milivoltios, va a pasar a menos 80, menos 70, menos 60. Y así va a subir hasta que llegue a un entorno positivo. Pero después ocurre una salida de estos mismos iones positivos. ¿Por qué? Porque no puede estar en este pico todo el tiempo, es decir, no puede estar excitada todo el tiempo. Necesita regresar a un estado basal, no a un estado de reposo, el estado original.
y por ello se da este ciclo. Es un ciclo que da equilibrio, no es un ciclo homeostático constante, porque todo el tiempo hay una transmisión de señales, tanto de neuronas, o de hormonas, o de señales mecánicas, o de cualquier punto de los sistemas eléctricos en el cuerpo. Ahora, hay tres fases principales del potencial de acción. La primera es la fase de reposo. En esta fase de reposo, o también denominada de polarización, ¿por qué? Porque la célula está polarizada, no está ni muy negativa, o sea, está muy negativa, pero no está ni activada ni está apagada. Sencillamente está en un estado cero, ¿no? En ese sentido. Ahora, este punto, ¿qué ocurre? Que genera que a menos 90 milivoltios va a estar polarizada. Sin embargo, de manera constante hay entrada de iones sodio. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya una mayor conductancia, que conductancia es este fenómeno de permitir que los poros o canales estén abiertos, hay una mayor conductancia al potasio, también hay una muy buena conductancia al sodio. ¿Y esto qué genera? Que los iones sodio penetren a lo que es la célula, y al entrar a lo que es la célula hace que la permeabilidad aumente, es decir, entre más iones sodio están entrando al principio del potencial de acción, más iones sodio van a seguir entrando, es decir, los va jalando. Y la excitación final, o el periodo de potencial de acción como tal, se da cuando el fenómeno de la positividad, es decir, cuando el fenómeno de estas iones eléctricos llega a un punto bastante alto. Por ejemplo, aquí nos está refiriendo más 40 milivoltios, ¿no? Que es un punto bastante alto en donde ya genera el potencial de acción y la señal máxima de decir al cuerpo, oye, ¿sabes qué? Trabaja al full en este punto, pero vamos a volver a bajar, ¿no? Y la última fase es la fase de repolarización, que en esta fase de repolarización ocurre que esos canales de sodio que empezaban a entrar se cierran, para que ya no haya una entrada mayor pues a lo que es el interior de la célula. Pero los de potasio se empiezan a abrir. ¿Por qué? Porque estos también son positivos, y estos casi siempre están, o mejor dicho, siempre están al interior de la célula, son intracelulares. Una vez que ocurre que el sodio se cierra, los de potasio se abren para volver a equilibrar las señales, ¿no? Es decir, no quedarme con tantas cosas en el interior, sino que sacar todo eso, ¿no? Que es demasiado positivo y yo necesito volver a un estado de reposo. Y esto ocurre por un control de canales de voltaje, que ahorita les voy a mencionar a qué se refiere esto. De manera principal, ocurren dos situaciones, o bueno, ocurren varias situaciones, ¿no? La primera es que los canales de sodio y potasio se activan o se inhiben por voltaje, es decir, si yo ya tengo una célula demasiado excitada, mis canales de sodio se van a cerrar y los canales de potasio se van a abrir para que yo equilibre pues mis ganancias, ¿no? Es decir, saco 3 iones sodio, meto 2 potasio, y al mismo tiempo que estoy equilibrando esta parte iónica, también estoy equilibrando mis cargas eléctricas. Ahora, esos canales activados por voltaje son necesarios para el equilibrio, y ahorita les voy a mencionar pues a qué se refieren. Primero que nada vamos a hablar sobre la activación del canal de sodio y la inactivación del canal de sodio también. El canal de sodio está básicamente desactivado a menos 90 milivoltios. Es decir, a menos 90 milivoltios, que es el estado de reposo, el canal de sodio no tiene que hacer, por así decirlo. Sin embargo, como les mencionaba en la diapositiva anterior, hay una entrada constante de sodio a través de lo que es la célula. Al haber una entrada constante de sodio a lo que es la célula, llega un punto en el que todas estas pequeñas cargas generan que haya más positividad. En este caso, se dice que el canal activado por voltaje, es decir, cuando llegue a un voltaje específico, este canal se va a activar. ¿Y a qué voltaje se hace? Bueno, de manera general se dice que es entre los menos 70 y los menos 50 milivoltios, en donde este canal de sodio se activa. Y aumenta la conductancia de 500 a 5000 veces. Es decir, una vez que ya se abre el canal, se abre el portón, por así decirlo. Y el portón que ya se abrió permite que entren cantidades exorbitantes de sodio. ¿Para qué? Para que el potencial de acción se lleve a cabo de manera muy rápida.
Sin embargo, ocurre que cuando el potencial de acción ha alcanzado su máximo pico, es decir, más 40 milivoltios aproximadamente, ha subido demasiado, ocurre que este estado excitador va a conllevar a la inactivación, es decir, va a cerrar ahora sí el canal para que ya no siga entrando más sodio y por lo tanto ya no siga excitando una célula que ya está excitada, o sea, ya no es necesario. Ocurre entonces un cambio conformacional en donde se cierra el canal de sodio, se abren los canales de potasio y entramos a la fase de repolarización, es decir, buscar llegar al estado inicial de menos 90 milivoltios. En este fenómeno ocurre lo que se llama el periodo refractario, que básicamente quiere decir que mientras siga una excitación, mientras los canales estén activados, no puede venir otro impulso que me los vuelva a activar. Pero hay ciertas condiciones que hay que cumplir y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, como le mencionaba al principio del video, los iones principales en la regulación son los iones de sodio y de potasio. El canal de potasio, de manera general, cuando la célula está en reposo, es decir, a menos 90 milivoltios, está cerrado. Diferente, de manera general, lo que ocurre con el canal de sodio, que a un voltaje menor empieza a activarse por ser todo el tiempo permeable, ¿no? Pero el canal de potasio no, está cerrado a menos 90 milivoltios o en el estado de reposo. Cuando el potencial de acción se empieza a elevar y la célula se da cuenta que ya está en un estado excitado demasiado grande, estos canales de potasio se abren. ¿Para qué? Para intentar equilibrar, decir, oye, yo soy positivo, tengo muchas cosas positivas, ¿por qué no mejor me salgo yo y por lo tanto esto positivo me lo llevo y vuelvo a dejar un estado negativo? ¿Okay? Y eso es lo que busca el potasio, equilibrar y volver al estado basal o al estado de reposo. Y esto se logra para generar el equilibrio de las cargas que va a llevar a la repolarización. Entonces, de manera resumida, en el inicio de un potencial de acción entra mucho sodio. Y en el final del potencial de acción o en la fase de repolarización ocurre que el potasio empieza a salir. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, además de sodio y potasio hay otros iones, como cuáles podrían ser los iones con carga negativa, como los sulfatos similares y los iones calcio. En el caso de los iones con carga negativa, no pueden escapar de la membrana, ¿no? En ese sentido. Y por lo tanto son responsables de una carga negativa extra, ¿ok? Es decir, permiten que esta célula, si tiene un escape demasiado grande, por ejemplo, o una entrada demasiado grande de iones positivos, pues hay algo que lo está haciendo como colchón, ¿no? Es decir, no solamente el movimiento de iones sodio y potasio, son lo más importante, sí, pero también el movimiento de sulfatos, similares, aniones, etcétera, que permiten que haya un equilibrio gracias o con la salida de los iones positivos que se han ido viendo. Y el calcio se parece mucho al sodio, de hecho está relacionado con una bomba de calcio. Esta hace que se mueva del interior al exterior y permite un movimiento de flujo pasivo de calcio al interior de otras regiones de la membrana, con lo que va a generar que exista un movimiento del potencial de acción. Las cargas eléctricas que mueve el calcio van a permitir este potencial. Y algo bien interesante del calcio es que es mucho más lento. Los iones sodio entran muy rápido, entran muy rápido. De hecho, si se dan cuenta, este es un potencial de acción bastante diferente. Si lo comparamos con el anterior, es muy picudo y es muy rápido, ¿no? O sea, se dan cuenta en tiempo en segundos, 1, 2, 3 y ya estamos otra vez en estado de reposo. Sin embargo, cuando vemos nos damos cuenta que sí hay un periodo de ascendencia en donde pasa básicamente la entrada de sodio, pero aquí ocurre que es mucho más largo. Esta porción de acá se llama meseta. Lo vimos en el video de la fisiología eléctrica del corazón. ¿Por qué? Porque esta meseta es la característica del potencial de acción de lo que son las células del corazón. Y en este caso se da por los canales lentos de calcio, que son muy similares a los de sodio, solo que en lugar de ser tan rápidos como estos, se dan cuenta es una ascendencia muy rápida, pues tiene una ascendencia un poco más lenta, ¿no? Y por lo tanto permiten que tarde más. Gracias a estos canales tenemos la ritmicidad del corazón.
Ahora, bueno, inicio del potencial de acción. ¿Qué inicia el potencial de acción? De manera general, como les estaba mencionando, ocurre que estamos en reposo a menos 90 milivoltios. Y el reposo es igual a una inhibición, es decir, está en un estado cero, ¿no? O sea, necesita un estímulo eléctrico para excitar a lo que es la célula. Lo que inicia de manera principal el potencial de acción es básicamente la entrada constante de sodio, que en un punto va a generar la despolarización. Es decir, en un punto esta entrada constante de sodio va a hacer que en vez de estar a menos 90 milivoltios pase a menos 70 o etcétera. Y recordamos que el umbral para que exista esto es entre menos 70 y menos 50 milivoltios. Entonces, cuando alcanza este umbral, la célula dice, oye, ¿sabes qué? Me estoy excitando, y es en este punto donde abro todas mis compuertas y dejo pasar todo el sodio. Dejo pasar todo el sodio para que logre un potencial de acción. Y es un círculo de retroalimentación, ¿no? Al final de cuentas, entre más sodio esté entrando al inicio, pues más sodio va a entrar de golpe, ¿no? Porque si estoy de menos 90 milivoltios y llego a menos 70, entre menos 70 y menos 50, ¿no? Y al final de cuentas voy a tener una activación mayor del sodio, quiere decir que está entrando mucho sodio. Entonces es un periodo muy muy interesante en donde básicamente este refiere lo que busca el potencial de acción, que es la excitación celular. Ahora, existe un umbral, como le estaba mencionando, ¿no? Mi potencial de acción no puede iniciar tan fácil a menos 90 milivoltios. Él quiere empezar siempre a un estado mucho más positivo, ¿no? En este caso, el umbral correcto es entre los menos 70 a menos 50 milivoltios. Es decir, cuando el sodio ha sido, o cuando la entrada del sodio ha sido tan grande como para meter entre menos 15 o 30 milivoltios, es que se produce la despolarización. Y de hecho, el umbral de estimulación correcto y completo está en torno a los menos 65 milivoltios. A esta cantidad de voltaje en la membrana es en donde básicamente todas las puertas se abren, y en este punto donde todas las puertas se abren ocurre la entrada rápida de sodio y por lo tanto la despolarización y el efecto final del potencial de acción. Ahora, ¿cómo se propaga un potencial de acción? De manera general ya vimos que se produce gracias a la entrada de sodio, ¿no? Y se regula con la salida de potasio. Pues bueno, el potencial de acción puede ocurrir en cualquier zona de la membrana, y esto va a hacer que las cargas empiecen a moverse. Es decir, si aquí estaba positivo y aquí negativo, cambia, ¿no? Aquí va a estar negativo y aquí va a estar muy positivo, como ocurre aquí. ¿Se dan cuenta? Empieza con esta señal, y todo lo que estaba en un principio como negativo y afuera positivo, en el estadio final lo de adentro está positivo y lo de afuera está negativo. ¿Por qué? Porque ha existido este cambio de la propagación del potencial de acción. Básicamente es un circuito local de excitación. Todo el tiempo empieza a excitarse la membrana y empieza a viajar por toda la fibra o por toda la célula, y por lo tanto va a buscar esta comunicación. Hay una amplificación, es decir, se hace más grande la señal cuando avanza por toda la membrana celular, y básicamente del punto de inicio empieza el alejamiento, ¿ok? Es decir, se empieza a alejar del punto de inicio, y por lo tanto es que esta señal se va a ir hacia los lugares más lejanos de toda la membrana. Si se dan cuenta, aquí empezó y terminó ya en los puntos más alejados. Y esto es lo que permite el impulso nervioso, es decir, permite que los neurotransmisores se activen, que los músculos se muevan, que ocurra el movimiento del intestino, liberación de hormonas, etc. Ahora, la dirección de la propagación viaja en todas las direcciones. Si se dan cuenta, aquí no sigue un patrón. O sea, ese sigue un patrón, pero porque es un dibujo, no una referencia. Pero viaja por todas las direcciones. Lo que quiere es que básicamente toda la membrana actúe como un solo cuerpo excitatorio, ¿no? No me sirve que solamente actúe un 10% de la membrana, no, sino que tiene que actuar toda la membrana para que ésta refiera el movimiento eléctrico correcto y por lo tanto la señal no se pierda, ¿ok? El alejamiento, básicamente el hacer que la señal se mueva de un sitio a otro,
va a permitir que la excitación, es decir, que los puntos en donde el voltaje aumenta y por lo tanto esos puntos donde el voltaje aumenta, pues estén mayores, ¿no? Y por lo tanto esta excitación o la señal llegue mucho más lejos. La propagación del potencial de acción sigue un principio muy interesante que se llama el principio de todo o nada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que el potencial de acción va a moverse por la membrana y por lo tanto va a generar un efecto real solo cuando el voltaje sea el correcto. Es decir, un umbral adecuado va a ser igual a la despolarización o la excitación de la fibra. Sin embargo, bajo voltaje va a hacer que se inhiba lo que es el potencial de acción. Es decir, si yo tengo muy bajo voltaje, pues no me sirve de nada el potencial porque simple y sencillamente mi célula nerviosa o mi célula eléctrica la va a reconocer como que fue un impulso X y al no ser lo suficientemente fuerte como para su activación, pues no va a trabajar. Es como cuando estamos durmiendo y si solamente nos pican un poquito lo que es no sé, un movimiento rápido sobre el abdomen, nos vamos a levantar. En cambio, si nos empiezan a hablar, empiezan a movernos, etcétera, van a hacer que nos levantemos más rápido. ¿Por qué? Porque el umbral con el que lo hicieron, la fuerza con la que lo hicieron fue más grande, ¿no? Y esto básicamente sirve para hacer un factor de seguridad. Si yo tengo un umbral muy bajito y aún así lo estoy excitando, quiere decir que por alguna razón mis células están como que muy elevadas y por lo tanto puedo caer en una excitación demasiado grande. Y es un estado de psicosis, por ejemplo, o un estado donde los músculos estén mal, o cualquier otro fenómeno que ya ocurre justamente porque el potencial de acción era débil y aún así tuvo la excitación. Ahora, ¿qué ocurre de manera principal? Una vez que ya se generó el potencial de acción, hay algo que se llama el restablecimiento de gradiente iónico de sodio-potasio. Es decir, una vez que ya el sodio y el potasio hicieron su acción, hay que restablecer las señales. Y hay constancia de las señales, es decir, hay procesos excitatorios e inhibitorios. Los excitatorios serían de manera principal lo que es la entrada del ion sodio y los inhibitorios la salida del ion potasio. Hay un restablecimiento iónico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ocurre que la célula no puede tener mucho sodio al interior y no puede tener mucho potasio al exterior. ¿Y que va a generar? Un intercambio gracias a la bomba sodio-potasio. Es decir, la bomba sodio-potasio vuelve a equilibrar las concentraciones de sodio y de potasio, haciendo que las cargas eléctricas vuelvan a ser las correctas. Esta bomba de sodio-potasio, sin embargo, requiere de energía para que se realicen sus procesos. Pero se detecta que el sodio, las cantidades excesivas de sodio al interior, promueven que la energía se produzca, ¿no? Como una recarga energética que le da el exceso de sodio, el exceso de iones positivos, con lo que al final de cuentas mueve las cargas para que otra vez vuelva a quedar todo negativo. Como les mencionaba, en algunos potenciales de acción hay algo que se llama la meseta. Esta meseta quiere decir que hay un mayor tiempo de despolarización. Es decir, que básicamente los canales lentos de calcio se abren y que estos canales lentos de calcio permiten que ocurra un periodo mucho más largo que el que ocurriría si estos canales no estuvieran, que sería básicamente entra sodio rápido y sale potasio rápido, ¿no? Pero en ese caso no, entra sodio rápido, entra calcio más lento y ya hasta el final vuelve a salir potasio, pero mucho más lento. Esto ocurre sobre todo en el corazón y hace que los potenciales de acción sean más tardados. Ahora, hay muchos tejidos que tienen una ritmicidad, como cual el corazón, ¿no? De manera principal, es decir, todo el tiempo late a una frecuencia concreta. En el caso de la frecuencia cardíaca normal es entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Y esta descarga repetitiva está en el músculo liso, neuronas del sistema nervioso central y sobre todo en el tejido cardíaco. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está latiendo el corazón. ¿Esto por qué ocurre? De manera general ocurre porque la reexcitación y la ritmicidad son constantes. ¿Por qué? Porque son tejidos que son muy permeables al sodio.
debido a que su potencial de reposo es más bajo si lo vemos en el sentido positivo, pero es más alto si lo vemos en el punto negativo, ¿no? Es decir, su potencial de reposo está en menos 60 y menos 70 milivoltios, y las otras células están a menos 90. Y si recordamos que básicamente el umbral de excitación está a menos 65 milivoltios, quiere decir que todo el tiempo la entrada de sodio es muy fácil, porque la puerta pues está abierta a la perfección. O sea, está a menos 65 milivoltios, y al estar a menos 65 milivoltios, la llave, por así decirlo, para que el sodio entre, pues ya está puesta. O sea, ya está de manera concreta. Pero ¿qué ocurre? Que el cuerpo es muy sabio y dice, oye, si yo tengo menos 65 milivoltios todo el tiempo, voy a estar haciendo que el corazón lata muy muy rápido todo el tiempo. Entonces ocurre un fenómeno muy interesante, que es la salida de potasio. El potasio me va a generar un estado de hiperpolarización, haciendo que mi estado de reposo quede más bajo, a menos 80 milivoltios por ejemplo. Pero esto va a ser por un periodo de tiempo en el que permito que el corazón descanse, que el sodio comience a entrar y otra vez vuelve a generarse el proceso. Al final de cuentas es un control del umbral de excitación. ¿Por qué? Porque no puede estar todo el tiempo activado, sino que necesita siempre tener un reposo, pues para no generar un cansancio excesivo, ¿no? Entonces, por ello ocurre este mayor control del potasio, ya que este va a regular que las cargas eléctricas sean las correctas. Ahora, hay señales en troncos nerviosos y de manera principal la comunicación neuronal ocurre en ellos, ¿no? Hay fibras mielinizadas y no mielinizadas. Las más grandes son las mielinizadas, las más pequeñas las no mielinizadas. ¿Y esto qué genera? Genera que básicamente en los troncos nerviosos las señales sean correctas. ¿Por qué? Ocurre que las células nerviosas, principalmente lo que son las neuronas y su terminación que es el axón, tienen unas pequeñas estructuras que se llaman los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier básicamente son como cortes constantes de mielina. Y la mielina es una proteína que funciona como un aislante eléctrico. Al final de cuentas es esto que estamos viendo acá. La mielina es una proteína que funciona como un aislante eléctrico en todo el axón. Esta es producida por la célula de Schwann y no es como completa, ¿no? O sea, no es una sola vaina, no es un aislante porque debe de seguir consumiendo electricidad, sino que funciona por pedacitos, por cachitos. Entonces, estos cachitos de mielina en medio dejan una separación. Esta separación que está aquí se llama los nódulos de Rambier, ¿ok? Que básicamente son estas pequeñas estructuras que están aquí. En el sistema nervioso periférico, los que se encargan de la mielina son las células de Schwann, mientras que en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos, ¿no? Que algo bien interesante de saber es que en el sistema nervioso periférico, una sola célula de Schwann va a dar un solo pedacito de mielina, ¿no? Sin embargo, en lo que es el sistema nervioso en este sistema nervioso ocurre que los oligodendrocitos dan, o sea, un solo oligodendrocito da varios brazos, es decir, puede ir a varios nervios, diferente a lo que ocurre en el periférico, que una sola célula de Schwann pues da una sola vaina, ¿no? Ahora, ocurre un fenómeno muy interesante en los troncos nerviosos que se llama la conducción saltatoria, que es esto que vemos aquí. Es decir, no viaja por toda la fibra, sino que viaja brincando. Y al viajar brincando, quiere decir que lo que ocurre es que permite moverse a través de los nódulos de Rambier. ¿Y por qué ocurre esto? De manera principal es por la velocidad. Aumenta de 5 a 50 veces la velocidad si se mueve así de rápido. Pero otro punto más interesante es que hay menos desgaste de energía. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tocar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y llegar al punto terminal, que venir por toda la vaina en este caso. Y al venir por toda esta vaina nerviosa, pues va a generar un mayor recorrido y va a necesitar de mayor energía. Por eso es que se realiza la conducción saltatoria.
Y de hecho, de esto depende mucho de la velocidad de conducción que tenga la fibra, ¿no? Puede ir de fibras de tipo A, que son más rápidas, fibras de tipo C. Incluso se ha visto fibras de 0.25 metros por segundo, que son lentas, a fibras de 100 metros por segundo, que son muy rápidas para respuestas casi reflejas. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a darnos cuenta que la generación del potencial de acción se debe a la excitación. De manera principal es por el movimiento de sodio, es decir, estamos a menos 90. Siempre ocurre menos 70, pero bueno, Guyton dice menos 90, ¿no? Y empieza a ascender, gracias a la entrada de sodio. Entonces hay una despolarización porque pasa de un estado de polaridad de menos 90 milivoltios a uno de más 30 más 40 milivoltios, en donde se vuelve mucho más positivo. Esto ocurre por varios estímulos: mecánicos, químicos, eléctricos, hormonales, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos estímulos. Por ejemplo, el dolor es un estímulo que genera el potencial de acción. Una señal de presión, por ejemplo, sentir el tacto de una superficie también genera potenciales de acción porque funciona por las vías nerviosas. Ahora, el umbral de excitación y los potenciales agudos. ¿Qué ocurre? A mucho voltaje, a mucha entrada de iones positivos, ocurre el potencial de acción, ¿no? Que sería básicamente la excitación. Pero a muy poco voltaje no se da la ley del todo o nada. Si yo veo que el voltaje es de mala calidad, simplemente no me activo. Pero ¿qué ocurre? Que hay un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno de la facilitación y de la sumación. La facilitación quiere decir básicamente que, aunque no haya estado un fenómeno eléctrico de manera fuerte, por así decirlo, ya subió un poquito el potencial. Por ejemplo, si yo estaba a menos 90 y metí un ion sodio, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo muy burdo. Pues me encuentro ahora a menos 85 milivoltios. No me generó potencial de acción, pero ya está un poquito más positivo de lo que estaba al principio. Ahora, le meto otro sodio, tengo menos 80 milivoltios. Empiezan a sumarse, ¿no? Entonces empiezan a sumarse y ahora ya, en vez de tener menos 90, tengo menos 80 milivoltios. Luego le meto otro ion sodio y tengo ahora menos 75 milivoltios. Y le meto otro y le meto otro. Hasta que al final de cuentas, de poco en poco que le fui metiendo, me genera un potencial de acción. O al menos me genera la suficiente positividad como para que se abra mi canal y por lo tanto que entre de forma directa. Estos fenómenos se llaman los potenciales locales agudos y los potenciales subliminales agudos, que básicamente quiere decir que quizá no se dio el potencial de acción, pero al menos se dejó ya sensible a la membrana para que una entrada más leve de iones sodio me genere el potencial de acción. Y esa entrada constante de iones es un fenómeno de sumación. Es más un fenómeno del sistema nervioso cuando hablamos sobre la comunicación de las neuronas, pero se me hizo muy interesante explicarlo en lo que es el potencial de acción. Y al final de cuentas van a llevar al umbral de excitación, es decir, a los menos 65 milivoltios, que son requeridos para que las compuertas se abran, y al abrirse las compuertas, ahora sí entren todos los iones. Y bueno, ya para ir terminando, algo bien interesante que ocurre es que básicamente existe algo que se llama el periodo refractario, que es básicamente el punto en el que un potencial no puede volver a ocurrir mientras la célula esté excitada. Es decir, hay una mala excitación si ya está en despolarización, ¿ok? ¿Y esto qué genera? O se genera principalmente por la inactivación de los canales de sodio. Básicamente, para que un canal de sodio se active, necesita que entren. Pero para que se desactive, necesita que ya haya mucha concentración. Y si aún tengo mucha concentración, pues mi canal de sodio no se va a volver a activar hasta que vuelva a entrar en un estado muy negativo. Hay dos tipos de periodo refractario, uno que es el absoluto y otro que es el relativo. El absoluto quiere decir que ningún estímulo eléctrico me va a generar otro potencial de acción. Pero el relativo quiere decir que un potencial de eléctrico igual de fuerte, aunque no haya estado, pero con un estado tal vez un poquito más, menos 50 milivoltios, por ejemplo, menos 40 milivoltios,
pues si es un estímulo igual de fuerte, me va a permitir que vuelva a haber un potencial de acción. Y esto ocurre sobre todo con descargas constantes, pero de cierta forma puede llegar a ser patológico. Y bueno, pues esto es todo por parte del video. Si les gustó, les agradecería mucho que le den like, comenten, se suscriban y compartan a quienes crean que les puede servir. Sin más por el momento, yo los dejo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chau chau.